una gráfica, como la vimos en los ejemplos anteriores, nos fijamos que la gráfica, cuando se grafica en el plano cartesiano, ese movimiento que realiza produce unos puntos que están contenidos en los ejes. Unos puntos que están contenidos en el eje X y unos que están contenidos en el eje Y. O sea, la curva intersecta al eje X y al eje Y en ciertos puntos. Por ejemplo, en este punto, ese es el valor de X. Por lo tanto, su coordenada sería A, 0. En este punto, que es en el eje X, B, la coordenada sería B, 0. Y en este punto, que en el eje X, ese punto se llama, es la abscisa C, la coordenada sería C, 0. Fíjense que la curva ha cortado al eje X en 3 puntos. Esos puntos se llaman puntos de intersección del eje X. Estos son los puntos donde la curva corta al eje X. Y la curva corta al eje Y en este punto, cuya coordenada es 0, D. Entonces, ¿cómo yo determino los puntos de intersección al eje X? El concepto dice que los puntos de intersección al eje X son los puntos donde la curva corta al eje X. Y fíjense la característica que tienen esos puntos. Aquí en A, 0, en B, 0 y en C, 0, el valor de Y es 0. Por lo tanto, si yo quiero hallar la intersección al eje X, ¿cómo se puede hallar la intersección al eje X? El concepto sería, simplemente sustituir en la ecuación a Y por 0. Si yo hago ese proceso, yo podré hallar los intersectos al eje X. Y si quiero hallar los intersectos al eje Y, pues el proceso para hallar la intersección al eje Y, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la ecuación a X por 0. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos esa ecuación con dos variables. Fíjense, yo quiero hallar los intersectos al eje X. ¿Cuál es el proceso que yo debo hacer? Simplemente voy a sustituir a Y por 0. Al sustituir a Y por 0, ¿qué va a pasar? Que mi ecuación se va a quedar con un solo valor. Hago el proceso de despeje como hemos aplicado siempre. Resto a ambos lados la misma cantidad, aplicando la propiedad de la igualdad de la sustracción. Entonces aquí me va a quedar que menos 5 es igual a 3x. Despejando ahora a x, 3. ¿Qué está haciendo 3? Multiplicando. Pues vamos a ambos miembros a dividir entre 3. ¿Qué va a ocurrir? Que la expresión me va a quedar que x es igual a menos 5 tercios. Entonces, el punto de intersección que tenemos de esta gráfica va a ser el punto menos 5 tercios, 0. Eso es, si dada una ecuación me piden hallar sus intersectos al eje X. Vamos a hacer el mismo proceso al eje Y. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos la misma ecuación y sustituimos a X por 0. Al sustituir a X por 0, la ecuación va a quedar con una sola variable y por lo tanto me va a quedar que Y es igual a 5. Eso significa que cuando yo haga la gráfica de esa ecuación, la
que es una recta por la condición que tiene, la gráfica va a cortar al eje X en el punto menos 5 medio, 0 y al eje Y en el punto 0,5. Aquí tenemos la ecuación con dos variables. Me piden allá determinar los intersectos. Los intersectos, y vamos a determinar los intersectos al eje X y los intersectos al eje Y. Repito, para hallar los intersectos al eje X dijimos que la curva va a cortar al eje X en un punto. Y en ese punto los valores de Y se hacen 0. Por lo tanto, vamos a para el intersecto al eje X hacemos que Y sea 0. Tenemos una ecuación. Sustituimos a Y por 0 y despejamos. Voy a tener que X al cuadrado es igual a 16. Aplicando la propiedad inversa de la potenciación, que es la radicación, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. En este caso, vamos a hallar dos valores, un valor positivo y un valor negativo. O sea que vamos a tener dos puntos donde la curva corta al eje X, que son en el punto 4,0 y menos 4,0. Ahí tenemos ya los puntos para graficar. Vamos ahora a determinar los intersectos al eje Y. Como dijimos, cuando yo busco los intersectos al eje Y, la curva va a tocar al eje Y en un punto y en ese momento el valor de X se hace 0. Entonces simplemente sustituimos y resolvemos con la ecuación dada. Hago que X sea 0, hacemos el proceso, despejamos, voy a despejar a Y, aplico raíz cuadrada a ambos miembros. Como es raíz cuadrada en este caso vamos a tomar los dos valores porque no lo anula y ahí tenemos el resultado. También vamos a tener entonces dos resultados, uno 0,4 y otro 0,-4. Si nos vamos aquí al plano cartesiano a graficar, vemos que es 4,0 menos 4,0 0,4 y 0,-4. Simplemente trazamos la gráfica y ya. Ahí tenemos la circunferencia. La gráfica de esta figura nos va a dar una circunferencia, que es la condición que tenemos acá. Una circunferencia. Ese es el resultado. Nuestra gráfica, la circunferencia.